momento hablamos de Adam Smith, tenemos de Carlos Marx, y tenemos sobre John Keynes. Tres grandes economistas. Aquí Smith hablaba de una economía liberal donde no tenía que intervenir el gobierno, o sea que el mercado era natural, el mercado se autorregulaba. Por eso Adam Smith manejó el término de la mano invisible. Entonces, aplicado o explicado, tú vas a trabajar como si fueras un títere. La mano invisible te llevaba a tu trabajo, cobrabas, y la mano invisible te llevaba a pagar una deuda con alguien, te llevaba con otro, te llevaba con otro, te llevaba con otro, y en automático al final del día necesitas más recursos y vas a trabajar, y era un ciclo indefinido. Eso era la teoría de Smith, donde el gobierno no tenía que participar en el mundo de los negocios, en la economía. La economía solito se autorregulaba. La economía generaba demanda y generaba oferta. Y entonces en ese cruce existía el punto de equilibrio, ¿sí? La cantidad de demandada dependía de la cantidad ofertada y viceversa. Pues estaba genial hasta ahí. Entonces surge Carlos Marx, socialista, economista y por demás, donde sugería que el gobierno tenía que intervenir sí o sí. ¿Para qué? Porque en el modelo de Smith, en el gobierno liberal o economía liberal, ahí los ricos se volvían más ricos y no existía una distribución equitativa de la riqueza. Por eso el economista Wilfrido Pareto hizo un estudio, Pareto, donde al final del día, dentro de su estudio, concluyó que el 20% de la sociedad, de la población mundial, acaparaba el 80% de esa riqueza. 80% solo para el 20% de la población. Ahora, el 80% de la población, que es mayoría, se tenía que repartir solo el 20% que sobraba de esa riqueza. Eso fue lo que encontró Wilfrido Pareto. 20% de la riqueza se tenía que repartir entre el 80% de la población, mientras que el 80% de esa riqueza se tenía que repartir solo en el 20% de la población. Eso era algo malo y bueno para los ricos, malo para los pobres, como siempre. Carlos Marx estudió precisamente esa lucha de clases entre la clase proletariada y la clase burguesa, y era una lucha interminable, y por eso él sugiere que para que no exista esa mala distribución de la riqueza, para que todo sea equitativo, todo sea
igual, que la riqueza se distribuya de forma equivalente para todo el mundo, para que todos seamos iguales, al menos económicamente hablando, tenía que intervenir el gobierno. Por eso surgen el socialismo, ¿sí? Parte de una categoría del comunismo. Entonces, aquí el gobierno se encargaba de repartir la riqueza para que todos, si tú ganas mucho, te tenían que bajar, o los que ganaban poco le tenían que subir, para que todo el mundo gane lo mismo, para que todo el mundo tenga lo mismo, que nadie tenga más ni nadie tenga menos, que todos seamos iguales, al menos económicamente hablando. Entonces, si en este gobierno, en este territorio, se permite tener una casa de 2 pisos, entonces para quien tenía casa de 2 pisos ya no le daban nada, pero para quien tenía una casa de 1 piso le ayudaban para que construya el segundo piso. Para quien no tenía casa definitivamente ni terreno, le daban el terreno y le construían una casa de 2 pisos. Entonces todo el mundo tenía casa de 2 pisos. Pobres y ricos éramos, o eran, o son, hasta la fecha se practica esa economía, iguales. Si en tu casa tenías que tener 2 televisores y tienes uno, entonces tú vas a la bodega, te extienden tu vale y tú vas a cambiar ese vale por otro televisor del mismo tamaño que todo el mundo tiene que tener, no menos, no más. ¿Sí? Entonces, conclusión es que el campesino que no estudia gana lo mismo que aquel que ha estudiado doctorado, que es una eminencia en las ciencias, que es médico, ingeniero, investigador. Resulta que gana lo mismo que el campesino, ¿sí? Y eso se los puedo externar, o se los externo ahorita, porque ciertamente tengo unos amigos que son de Cuba, que se vinieron aquí a México, y pues he platicado con ellos, platicamos sobre asuntos de este tipo. Ellos escaparon. Todo el mundo se quiere salir de Cuba. ¿Por qué? Porque ciertamente existe una igualdad, pero esa igualdad, para los que tienen espíritu de salir adelante, de emprender, de generar más, de no ser conformistas, no les conviene. Entonces ellos se han escapado de ahí y han venido aquí a México y han encontrado muchas oportunidades. Por lo mismo, ellos han estudiado una carrera con alguna especialidad y entonces ellos les pagan lo mismo. Es más, salir de Cuba es complicadísimo, está prohibido prácticamente. No te permiten salir de ahí. Ellos han venido acá porque quieren hacer más cosas, tienen ambiciones. En Cuba no, el ambicioso no es buen visto en ese sentido, porque no puedes tener más de lo que tienen los demás. Lo mismo pasa con China, que es una economía socialista, ¿sí? Solo que China es diferente por el gobierno que ha tenido, ¿sí? Hoy en día es potencia. Se supone que en el 2030 China se convierte en potencia mundial, Estados Unidos baja, y de ahí sigue Japón, Suiza. Entonces existe una lucha todavía de poder político económico. Bien, entonces Carlos Marx, eso es lo que planteaba, que el gobierno tenía que intervenir prácticamente a un 100% dentro de la economía para que exista igualdad. Adam Smith decía lo contrario, que el gobierno no tenía nada que ver en la forma en que se tenía que trabajar la economía. Después de eso surge John Keynes, que es el fundador de la economía
de la macroeconomía, y digamos que es la combinación de Adam Smith y de Carlos Marx. O sea, que hasta cierto punto la economía tiene que trabajar de forma natural, pero cuando existe falla económica, así se le conoce como falla económica, es decir, cuando ya hay una diferencia notable entre pobres y ricos, entonces ahí es donde tiene que intervenir la política, el gobierno, para que esa riqueza se redistribuya. Es entonces la redistribución de la riqueza. Para eso interviene el gobierno. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí en México prácticamente vivimos bajo este modelo económico, el mixto, una redistribución de la riqueza. Cuando el rico se está haciendo más rico y el pobre más pobre, entonces llega el gobierno y sabe que mediante políticas monetarias y políticas fiscales redistribuye esa riqueza para que el pobre no sea tan pobre, por eso le da subvenciones, le da apoyos económicos, y el rico le agrega impuestos y las tasas de intereses, tipo de cambio, entonces más o menos ahí va. Esa es la política que se ha estado manejando aquí en México, y pues es bueno, hasta cierto punto es bueno, cierta forma, hasta cierto punto pues es malo. ¿De qué depende? De la situación donde tú te encuentres. Si tú te encuentras en la parte baja, a veces es malo. Si te encuentras en la parte alta,